Buenos días. Esta semana vamos a hablar del tema de la formación del canon. El canon en este sentido se refiere al grupo de las escrituras, al grupo aceptado por las iglesias cristianas como sus sagrados textos. Entonces, como yo me imagino que esta no es una palabra conocida para la mayoría, vamos a comenzar por hacer una definición de la palabra. La palabra canon es una palabra de origen griego, del griego antiguo. Aún antes de la era cristiana la palabra significa caña o un junco. Y era esta palabra, esas cañas, esos juncos, o sea, el canon, se usaba para la construcción, se usaba para una cantidad de cosas, para una variedad de cosas, como la construcción, para alisar superficies. Aún hasta el día de hoy en muchas culturas alrededor del mundo se usa ese tipo de cosas para hacer mediciones. Tal vez usted esté familiarizado con las costureras, con los sastres que usan reglas de madera para medir los tejidos cuando están cortando, o los albañiles que usan también varios instrumentos, especialmente de madera, para medir, para alisar. De ahí surgió entonces el concepto, la idea de usar esas reglas como normas, ¿no? Las reglas eran de una medida específica, entonces servían como norma, como un modelo. Y es de hecho en ese sentido que el apóstol Pablo ya en Gálatas 6:16 se refiere a una cierta norma, y él usa de hecho la palabra canon. En Gálatas 6:16 Pablo dice: reciban paz y misericordia a todos los que viven según esta regla. Y ahí la palabra que se usa es canon. Reciban paz y misericordia a todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios, dice Pablo. Ya entonces se está usando ahí la palabra canon como una cierta regla, un cierto estatuto, una cierta forma. Ya por el siglo IV de la era cristiana, la palabra canon comprendía todas las escrituras, los libros reconocidos por la Iglesia como siendo inspirados por Dios y normativos para la fe y vida de los cristianos. Ahora, ¿por qué es importante hablar de ese tema? Especialmente pues hoy en día tenemos la Biblia definida ya, no es en nuestras comunidades un tema que sea necesario discutir, abordar. Pero no es bien así, porque hay comunidades, claro, con diferentes cánones, ¿no? Aún entre los cristianos, entendido de una manera muy amplia, hay varios cánones, no es solamente uno, sino varios existen. Entonces vamos a hacer un trazado histórico acerca de cómo surgieron los dos cánones de las escrituras, tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento. Y para eso es necesario entonces que entremos un poco en la historia. Pensemos entonces cómo era cuando había solamente rollos. Y de hecho, aquí nos remontamos a la era precristiana, a los siglos antes de Cristo. Y lo que sabemos es que en la realidad no había colecciones, sí, pero los rollos existían, eran copiados un libro por rollo. No había estas colecciones como las que tenemos hoy en día en una Biblia, entre dos capas.
una biblioteca entera, porque en la realidad, como ya he dicho antes, la Biblia es una biblioteca, no es solamente, aparece como un libro hoy en día, pero es una biblioteca entera. Anteriormente, entonces, los libros eran copiados en un rollo, y los libros pequeños eran copiados también en un rollo. Y no era común entonces mezclar dos libros diferentes. Por ejemplo, digamos el libro de Isaías y el libro de Jeremías en un solo rollo. Eso sería prácticamente muy dispendioso, sino imposible en la tecnología que existía anteriormente de copiar estos libros en un rollo que comprendiese los libros de Isaías y Jeremías. Sería un libro extremadamente largo y muy difícil de manejar. Por eso los libros eran copiados en un rollo solamente. Ahora, pensemos, ¿hay iglesias que tienen un canon más largo? Sí, la verdad es que sí. Los romanos católicos tienen un canon de 73 libros. Los cristianos ortodoxos tienen un canon un poquito más largo. Los cristianos etíopes tienen un canon aún más largo. Entonces, el canon depende de cuestiones históricas, ¿no?, que es necesario examinar. Entonces, y hay iglesias que tienen un canon más corto, pues podemos decir que sí, porque, como ya dijimos, el canon de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tiene 7 libros más que el canon que tienen las Biblias protestantes o evangélicas. Ahí solo tenemos 39 libros, en cuanto que hay más libros en la Iglesia Católica, ¿no?, en el canon de las escrituras de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su canon? Pues aquí depende nuevamente de la comunidad a la que uno pertenece, ¿no? Entre los evangélicos, entre los protestantes, es común el canon más corto, que consiste en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, de lo cual estaremos hablando un poquito más adelante. Hablemos entonces ahora sobre cuáles son las posiciones que se tienen, especialmente entre los estudiosos, acerca de la formación del canon, hablando del canon como una colección de escrituras. Y aquí hay dos formas de pensar, de responder esa pregunta. Unos dirían que el canon es un proceso puramente humano. Cuando los libros fueron escritos al principio, no fueron escritos por seres humanos sin ningún tipo de inspiración, escritos como una persona puede escribir cualquier libro, aún el día de hoy, ¿no? No es necesario ser inspirado, tener decir que de hecho Dios está inspirando ese escrito. Aquí podemos pensar en los autores de novelas, de cuentos, de historias, de un libro de matemáticas, de un libro de geografía, de un libro de estadística, o de un escritor, una persona que escriba para un periódico, un escritor de crónicas deportivas. Entonces hay algunos que piensan que los libros de la Biblia comenzaron así, no eran sagrados, y adquirieron tal posición por decisión de la comunidad. A medida que iba pasando el tiempo, los libros iban siendo aceptados más y más. Y entonces la canonización resultó, o fue el resultado de un proceso para garantizar una norma de fe y de vida, siendo enteramente una decisión de la comunidad, ¿no? Esta es una posición. Ahora, otra posición es que la formación del canon fue guiada por el Espíritu Santo, fue guiada por Dios. Los libros sagrados fueron escritos por el misterio de la inspiración,
Entonces pensemos en un libro como el libro de Isaías, como el libro de Jeremías, como los Salmos, como, bueno, en fin, ¿no? Los Evangelios, los escritos de Pablo, fueron libros inspirados por Dios de una forma que hasta cierto punto no entendemos, ¿no? El Espíritu Santo actuó y los escritores entonces usaron su genio, usaron su capacidad, su inteligencia para escribir estos libros. Y en ese sentido entonces se puede decir que los libros poseían autoridad divina desde el principio, pues eran inspirados por Dios. Y la canonización fue el reconocimiento de la Iglesia de que estos libros eran su regla de fe y de vida. Entonces hasta en eso el Espíritu Santo de Dios actuó, ¿no? Dirigiendo a la Iglesia a finalmente reconocer de que estos libros eran especiales, pues Dios guiaba a su comunidad a través de estas escrituras sagradas. Podemos entonces tal vez resumir esto en un principio, en este principio. No es la Iglesia la que crea el canon, sino más bien es el canon el que crea la Iglesia. Entremos ya a discutir, a pensar acerca de los dos cánones, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Comencemos entonces con el canon del Antiguo Testamento. Antiguo o Viejo Testamento. Aquí hay dos listas. Es claro que cuando hablamos del Antiguo Testamento tenemos que mencionar a los judíos, pues ellos fueron los primeros, los escritores y los primeros recipientes de esta colección de libros sagrados. Y los judíos tienen prácticamente, podemos hablar de 24 libros en la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Tanaj es un acrónimo, o sea, una palabra que es formada de el inicio de otras palabras. Y aquí, entonces, des en cuenta que no es que yo me equivoqué en escribir unas letras en mayúscula y las otras en minúscula. Esto es una forma de ilustrar de dónde vienen los componentes de la Tanaj. La Tanaj es una palabra que se refiere entonces al Antiguo Testamento y es formada de la letra inicial de los tres componentes del Antiguo Testamento: la Torá, que son los libros del Pentateuco; Neviim, que son los profetas; y Ketuvim, que son los escritos. Hablemos acerca de cada uno de ellos, comenzando entonces por la Torá, que son 5 libros. La Torá es la parte más sagrada para los judíos hasta el día de hoy, y como ya mencioné, se refiere prácticamente a lo que los cristianos llamamos el Pentateuco, ¿no? Los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de la palabra Torah tomamos la letra T, que es la primera letra en la palabra Tanaj. Luego tenemos la palabra Neviim. Fíjense que del principio de la palabra Neviim tomamos la letra N, que es la segunda sílaba en la palabra Tanaj. Esa es una palabra que significa profetas. Y aquí hablamos de un grupo de 8. Entonces aquí la discusión se vuelve un poquito técnica y vamos a intentar ser lo más claros posible en de qué se trata ese grupo del Neviim, de los profetas. Aquí hablamos entonces de profetas anteriores, un grupo de 4, y profetas posteriores, un grupo de 4 también.